Bueno, bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca en esta oportunidad es un tema bastante polémico y vamos a iniciar este programa recordando una frase del Premio Nobel de la Paz de 1952, Albert Schweitzer, que dijo: cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de un ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana. Realmente para reflexionar. Y a propósito de ello, el Congreso de la República aprobó a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, entre otros grupos dictaminadores, el proyecto de ley contra el maltrato animal. Hoy vamos a hablar de ese tema, pues hay un sector de la población que considera que es una antesala de la violencia social. Nos acompañan en esta oportunidad Pablo Gómez de Barbieri, columnista de la sección taurina de un diario local, a quien le damos la más cordial bienvenida. También está con nosotros Fernando Moreno, director de la Asociación Sin Fines de Lucro, Grupo Caridad. Gracias por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la pregunta básica, ¿no? Si consideran que el maltrato animal es una antesala de la violencia social que se vive en nuestro país, no solo en nuestro país, sino también en diferentes partes del mundo. No, yo creo que la violencia animal es censurable, pero no creo que se pueda extrapolar a la violencia social. La violencia social tiene otras causas más profundas, más graves, y la falta de seguridad ciudadana es quizá el problema más grave que hay hoy en día en el Perú urbano. No creo que tengan relación el uno con el otro, pero evidentemente... ¿Se puede considerar entonces como una enfermedad, un desvío? No, yo creo que... Un tema de conducta, nada más. Son personas con desorden, aquellos que producen maltrato animal, ¿no? Las mascotas, los animales, los perros, en fin, yo creo que tienen que ser bien tratados, y aquel que quiera tener una mascota en su casa tiene que comprometerse a que ese animal viva en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero el tema va más allá, ¿no? La norma, digamos... La proyectada norma que se ha sancionado plantea que se excluya del maltrato animal, pues se dan sanciones penales, se plantean sanciones penales, los casos de las corridas de toro, las peleas de gallo, porque se califican como un tema cultural. Bueno, no solamente un tema cultural, es verdad que son temas culturales, pero los toros de lidia que van a una plaza son solo una fracción muy pequeña de todos los bovinos que viven en condiciones envidiables para poder generar esa cantidad pequeña de toros de lidia. Hay becerros, novillos, que a lo mejor nunca se van a lidiar, sementales, hablando de machos, vacas, que son vacas que viven en unas condiciones envidiables y que no tienen otra aplicación que criar toros de lidia. El toro de lidia es una subespecie bovina que no sirve ni para carne ni para leche. Su única aplicación real es para una corrida de toros. Y para que se lidien, vamos a decir que en el Perú, en 650 corridas de toros que se dan en todo el Perú, es algo que los limeños no conocemos y creemos que las corridas de toros son las de la Plaza de Hacho, que son 5. Para que se lidien esos 3.000 toros de lidia, deben vivir alrededor de 30.000 animales en condiciones envidiables muy superiores a cualquier otra explotación cárnica o lechera para dar lugar a que haya esos toros de lidia. Claro, hay ciertos cuestionamientos también de a qué se puede denominar condiciones envidiables o cuál es el fin. Vivir en un campo abierto, vivir en libertad, vivir en potreros muy grandes, cuando normalmente un animal de carne tiene que vivir, para no gastar energía, en no más allá de 4 metros cuadrados, en un establo cerrado, polvoriento y sucio muchas veces, para engordarlo, o una vaca lechera que vive en mejores condiciones, tampoco es que tenga mucho ambiente y se mueve en instalaciones semi-industriales para ser ordeñada y regresa a comer. Condiciones envidiables son las condiciones más naturales posibles. Dejando de lado un poco el tema empresarial, queremos preguntarle también a Fernando, que está dirigiendo este grupo de caridad, ¿cuál es la percepción de ustedes desde su punto de vista con relación a este tipo de normas? ¿Era necesario que, se den a nivel de país? Ya existe,
una ley en ese sentido, pero que no ha sido reglamentada. Bueno, a nosotros la verdad que nos preocupa mucho la posición de las personas que están a cargo de dar las leyes y de dar las medidas públicas en cuanto a animales. ¿Por qué? Porque hay mucho desinterés y se nota de que no ha habido voluntad política de hacer mucho. La ley vigente fue aprobada hace más de 15 años, fue promulgada y sin embargo hasta ahora no se ha podido usar por falta de reglamento. En ese camino, las personas que defienden los espectáculos con violencia hacia animales como la corrida de toros o que incluye un asesinato, ya han logrado que el Tribunal Constitucional falle a favor de la corrida de toros, ¿no? Incluso si pudiéramos sacar una ley que prohíbe el maltrato de animales domésticos, estando incluidos los de granja, por este fallo no podríamos ir contra esa práctica, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la percepción o el concepto de lo que es maltrato animal, digamos, se debería prohibir también el uso de animales en todo caso en los circos, en los espectáculos tipo circenses o de televisión, en programas de televisión. Yo creo que hay casos y casos. Y además, ¿por qué no hablamos también de algo que es necesario para la ciencia, que es la experimentación animal? El proyecto de ley que ha dictaminado la Comisión de Justicia, que es muy similar a uno dictaminado hace pocos meses por la Comisión Agraria, va a tener un problema, y es que genera una serie de comités de ética en los gobiernos regionales que, a pesar de que en los considerandos se reconoce que es la creación de gasto y que por lo tanto no es una facultad del legislador, se ha incluido. Y se ha incluido una serie de factores en este proyecto de ley que va a generar gastos y que va a ser onerosa al Estado, y eso va a generar problemas para que este proyecto de ley prosiga. Entonces, hay casos de circos que evidentemente pueden maltratar animales, habrá otros que no. Habrá otros que traten a sus animales muy bien y que no los maltraten. Yo creo que cada caso habría que mirarlo por separado. Eso puede ser un problema cuando uno prohíbe tajantemente algo sin ver la casuística particular. Sí, sobre todo que ya se ha dado también aquí, por ejemplo, a nivel Lima, el caso de un hotel que tenía 2 delfines en cautiverio y que justamente las organizaciones de protección a los animales protestaron y se hizo una marcha y al final tuvieron que retirarlo. Claro, pero ahora están peor los delfines, están en una poza en la herradura, en peores condiciones que las que estaban en el hotel. Quizá lo que debió haberse hecho con el caso de los delfines, que no es un tema que tenga que ver nada con lo taurino, que es mi campo, hubiera sido tenerlos como los tienen en los acuarios en otros lugares del mundo, con mayor amplitud y en mejores condiciones. Pero al final creo que los pobres delfines han terminado peor en una poza en la herradura. Y, en fin, yo creo que por eso cada caso tiene que verse como cada caso merezca. Bien, y en ese sentido, Fernando, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Porque no estamos hablando solo del tema del maltrato animal doméstico, sino también en diversos tipos de espectáculos. Por ejemplo, en el caso de las peleas de gallos. Es diferente a las peleas de toros, ¿no? Porque, digamos, las corridas de toros, mejor dicho. Porque es animal con animal. Ustedes, digamos, ¿consideran que eso también genera más violencia, es un sufrimiento para el animal cuando la naturaleza del gallo de pelea, por ejemplo, es pelearse entre... es la raza? Sí, ¿no? Yo creo que cualquier manipulación con una intencionalidad que va a terminar dañando al animal, finalmente estos animales dependen de los seres humanos y dependen de nuestra voluntad y de lo que queramos, de la forma en que queramos relacionarnos con ellos. Entonces, cualquier manipulación que termine en violencia o daños para el animal, yo creo que es nociva, ¿no? Si somos seres completamente conscientes, no tenemos por qué dañar a otro ser vivo, ni dejar que se dañe. Y mucho menos hacerlo ya como algo lúdico y que se vuelva un espectáculo. Bueno, el tema en este caso de las peleas de gallo es que también no solo es ver pelear a los animales, sino es el tema de las apuestas y el dinero que esto genera, ¿no? En algunos casos, yo he visto peleas de gallos donde la gente realmente lo hace por afición, sin apuestas, y donde la apuesta no es el propósito principal. No me voy a meter en el tema de gallos, pero también son animales de lidia, animales de pelea,
y es algo que se da en casi todos los pueblos del Perú. Y eso genera parte de la actividad en muchos pueblos. En el caso de las... ¿Pero se le puede denominar cultura o simplemente una costumbre, una tradición en realidad? Bueno, a ver, una manifestación que despierte el interés de toda una población. Una manifestación que venga a ser el acto central de la festividad del pueblo, como ocurre con las corridas de toros en centenares de pueblos del Perú, yo creo que sí es una manifestación cultural. Es más, estos pueblos del Perú, donde se dan, como te digo, 650 corridas al año, no aceptarían su fiesta sin una corrida de toros como ellos la entienden. Bueno, depende, ¿no? Y quería hacer una observación a lo que dijiste hace un momento, es un tema semántico, que hablaste del sufrimiento animal. Sufrir, felicidad, son sentimientos propios del humano, con capacidad de abstracción. Nosotros, los aficionados a los toros, que respetamos mucho al animal, aunque quien no sea aficionado no entienda que ese animal que muere en el ruedo merece el máximo de nuestros respetos, y que nos ocupamos mucho en saber que en las ganaderías de toros de lidia los animales vivan en las mejores condiciones, entendemos que el sufrimiento es un término abstracto, es una elaboración de un cerebro superior como el del humano, y sí más bien lo que queremos diferenciar es el tema del dolor y el estrés, que son medibles por emisiones de hormonas en los animales, versus el tema de sufrimiento o de la felicidad, que son temas abstractos propios del humano y no de los animales. Bueno, eso es bastante debatible en realidad, No es debatible, lo podríamos debatir con un veterinario. Por ejemplo, quienes tienen mascotas, perros, se puede ver hasta cuando lloran, o sea, se nota también. Seguramente, pero yo le contaba a Fernando hace un momento y le decía, supongamos un perro que ha vivido acostumbrado a su amo, que le da de comer, lo hace jugar y lo saca a pasear durante 5 o 6 años, y el amo muere. Si hubiera otra persona que se ocupara de ese animal con las mismas condiciones y con el mismo cuidado, ese perrito probablemente no va a sentir la transición entre un amo y otro, porque no es consciente de lo que la vida significa y de que se muere y todo lo demás. Lo que ocurre más bien es un problema de los seres humanos. Es muy complicado conseguir un perro con 5 años que alguien adopte. Al ser humano lo que le gusta es un cachorrito con el que se encariña a lo largo de la vida de esa mascota. Entonces, ¿ese animal sufriría por la muerte del dueño o simplemente pasaría de un amo a otro y mientras esté bien cuidado, como deben estar todas las mascotas, ese animalito estaría viviendo bien, bajo buenas condiciones, y no creo que fuera consciente que su amo ya no es quien se ocupa de él y que ahora hay un nuevo amo. Lo que ocurre es que los seres humanos no se hacen de animales grandes. Es bastante debatible porque hay incluso muchas asociaciones donde se promueve la adopción de mascotas y he conocido casos que realmente el animal muestra el agradecimiento. Hay infinidad de videos en ese sentido y experiencias de diversas familias que han tenido la oportunidad de poder vivir eso. Y bueno, depende mucho del animalito cuánto se demora en, digamos, además, sufrir la pérdida de su amo, ¿no? Depende, y finalmente, de hecho que sí. Es como en los humanos, o sea, al final lo van a tener que superar y tienen que aceptar su presente. Pero de hecho sí les duele y yo creo que si lo volvieran a ver sí lo van a reconocer, ¿no? Y creo que lo mismo pasaría incluso con las vacas, algo que nos preocupa mucho a nosotros. Claro, lo que pasa es que nosotros, si me permites, no lo percibimos mucho en el caso depende del tipo de animal, ¿no? En el caso de los canes, de los perros, es más palpable porque están más domesticados, están más en contacto con los seres humanos, ¿no? En el caso de las vacas que están en un establo o en un campo abierto es como que más lejano, es más difícil poder establecer eso, ¿no? Claro, ese nexo. Pero eso no quiere decir que no sea domesticable, ¿eh? No, sí, hay animales de granja que son domesticables. Hay la vaca lechera, es una vaquita inofensiva, ¿no? Pero hay animales que son más bravos. Hasta las llaman por su nombre en muchos países. Pero un toro de lidia es un animal que desde el día que se puede poner en pie, embiste. Su genética lo lleva a embestir. Es como la raza, ya está en... Es parte de la carga genética que trae. Como el gallo de pelea. Una vaca embiste desde una vaca de lidia, una vaca que
cría toros de lidia, embiste desde el primer día que se puede mover, lo mismo el macho que la hembra. Entonces, esos no son animales domésticos, es más, la forma de criarlos es tenerlos, como te decía hace un momento, en libertad, en potreros muy grandes. Es como que hablamos de los animales salvajes, ¿no? Es digamos, una categoría, si lo podemos denominar así, un poco distinta, ¿no? Claro, y en los países desarrollados hoy en día hay una gran polémica. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar inmediatamente con este tema que, como ya lo anunciamos, genera bastante debate. Retornamos en unos instantes. Que no te pinchen el globo. Pide libro de reclamaciones, escribe, exige una copia y si en 30 días no hay respuesta, comunícate con Indecopi. Entérate más en quenotepincheneelglobo.pe. Indecopi. Perú, progreso para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca del proyecto de ley aprobado en el Congreso con relación al maltrato animal, que como ya dijimos hay un abanico de posibilidades, ¿no? Estamos hablando también de animales domésticos y básicamente está referido a esto, pues excluye, como ya lo dijimos en el primer bloque, en las peleas de gallos y las corridas de toros. Y las peleas de toros de Arequipa también. Comentábamos acerca un poco de la historia de cómo se puede considerar, digamos, maltrato animal en el caso de por ejemplo, de los perros, los animales domésticos, los perros, los gatos. Hay grupos, por ejemplo, de jóvenes, adolescentes, que hacen unos, digamos, renegados sociales, por denominarlos de alguna manera, que una de las pruebas que tienen para que ingresen más adherentes a su grupo es, por ejemplo, matar a un gato. Los nemos, o no sé cómo se denomina. Pero no vayamos tan lejos. Hay comandos del ejército de hace unos años que así los instruían a los comandos, que les hacían criar un perro y luego matar el perro. Bueno, y era parte de la dureza. Y no estamos hablando de renegados sociales. Eso son gente que preparan para la guerra. Para empezar, no deberíamos de promover la guerra. Pero bueno, punto aparte. Volviendo al tema de lo de los jóvenes, ¿no? O sea, ¿se puede considerar también esto como un tema de violencia social desde tu punto de vista, Fernando? Yo creo que sí, y que finalmente si se da cabida y espacio para que cualquier conducta violenta hacia los animales prolifere, y más aún si logran institucionalizar el lucro a través de eso, van a querer que exista por el beneficio que hay, ¿no? Y por la pulsión de la naturaleza. Como sucedió con la pelea de perros, ¿no? Que se criaban perros para que... pero eso sí está considerado ilegal, al menos en este país. Está considerado ilegal y sin embargo se sigue dando. Se los prohíbe si lo siguen haciendo. Yo creo que igual, cuando logremos prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, se van a ir a un país más pobre, donde la ley sea más barata, y van a seguir haciéndolo hasta que se pueda prohibir, ¿no? Pero a ver, en la tercera economía europea, que es España, se dan bastantes corridas de toros y no es un país pobre, o sea que ¿cómo te explicas eso? Que cuando se prohíban, si es que se prohibieran las corridas de toros, lo cual molestaría a más de 3 millones de peruanos que van todos los años a alguna corrida de toros por lo menos y se las llevan a un país más pobre, ¿a dónde? España, por ejemplo. Bueno, o a México, que tiene mayor... México tiene mayor PBI per cápita que el Perú. Y se dan tantas corridas de toros como en el Perú. Nos la llevamos a México. No es un tema de pobreza, ni de falta de cultura. Claro, de pobreza material, digamos. No. Estás menospreciando a millones de peruanos de los pueblos del interior del Perú, que en número de entre 2,5 y 3 millones asisten todos los años a 650 corridas de toros. Bueno, pero eso también se puede considerar que de repente no hay otro tipo de espectáculos que se den en el pueblo, entonces esa es la costumbre, la tradición, la manera de festejar. Y bueno, yo estoy seguro que cuando hay la feria taurina. No te dan otro abanico de posibilidades. Hay personas que se oponen. De toros, fútbol. En todos cine. lados hay gente que no va.
Por supuesto. Ah, bueno, claro, está libre albedrío. A eso es a lo que me decide. refería. El grupo de gente que va a tener la tendencia hacia las cosas violentas va a aprovecharlo, pues, ¿no? Y más si es una oportunidad de lucro, digamos. Hay en cada provincia, como bien lo mencionabas, hay 650 plazas de toros en el Perú, que es un montón. Probablemente hay más plazas de toro que universidades. Entonces, si es una de las formas más fáciles y es más bonito que ser un matarife, ¿no? Digamos que vivir matando vacas, y que ese me parece el trabajo más feo, digámoslo así. El de las corridas de toros parece bonito porque es socialmente aceptado, por más que no sea lo más bonito para el ser interior, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema principal ahí, fundamental, es el lucro, y que es motivado artificialmente, ¿no? Digamos, las corridas de toros se impusieron después de la conquista, ¿no? Los incas no creo que hubieran hecho corridas de toros. Los incas, si tú ves las momias que se encuentran, los incas hacían sacrificios humanos. Y le ofrecían a los apus los sacrificios humanos, como la momia Juanita. En el caso del lucro, el lucro en las corridas de toros es discutible. La empresa que hace las corridas de toros en Hacho, el año pasado perdió $600.000. Este año yo calculo que, ojalá le vaya bien, pero no creo que vaya a tener utilidad. En los pueblos del Perú tampoco se generan utilidades en la corrida en sí. Lo que se genera... Pero es un negocio, no se puede negar que es un negocio, porque se cobra la entrada y no es barata para ir a la corrida de toros. En Hacho. ¿Dónde se mata estás hablando al de animal? Hacho. Me estás Claro, hablando de Hacho. claro. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada general en Chota o en Cutervo? No tengo la menor idea. Pero ahí la concurrencia 30 es masiva. soles. Masiva, Pero absolutamente masiva. el ingreso, digamos, de 30 cada por 1000. persona en Chota no es que se paguen altos sueldos. No, pero el poder adquisitivo es mucho menor. Pero 30 soles. En Huari, en el Callejón de Conchucos, paralelo al Callejón de Huaylas, la entrada general de una plaza de 13.500 personas es 10 soles. Lo que ocurre es que hay un movimiento económico en estos pueblos que celebran corridas de toros que genera un movimiento positivo para la economía del pueblo, de aquellos que tienen restaurantes, bodegas, hoteles y hospedajes, de las empresas de transporte que llevan gente a ese pueblo. Y entonces, más que una utilidad del que organiza la corrida de toros, esto es un movimiento económico y una generación de movimiento económico multiplicador en estos pueblos. Bueno, obvio, genera ventas de todo, de comida, de todo, el que va a haber un tipo de espectáculo de esa índole. Sin embargo, causa extrañeza en algunos sectores que dentro de esta proyectada norma no se haya incluido pues este tipo de espectáculo. No hablemos pues del toro contra el toro, el gallo contra el gallo, pero en el caso de, por ejemplo, el espectáculo que se da en Hacho, que es un ser humano con un animal, ¿no? Y entonces es un espectáculo que se puede considerar algo sangriento y fuerte. Y el gran problema ambas cosas lo son, sangriento y fuerte. Sin embargo, hay una sentencia, la 0017-2010 del Tribunal Constitucional, que reconoce explícitamente que es una manifestación cultural y que los asistentes a una corrida de toros no asisten por el placer de ver el sacrificio del animal, sino porque es su costumbre y su cultura. Y te digo una cosa más, los derechos culturales son derechos humanos de segunda generación que la Constitución Política del Perú consagra y que el Perú tiene que respetar por tratados internacionales. Entonces acá hay un tema profundamente en tanto esté como imbuido en muchos denominación peruanos de espectáculo cultural. Si se excluyera de esta categoría, estamos hablando de digamos, cosas diferentes, claro. Elsa. La denominación de espectáculo cultural lo hace el Ministerio de Cultura, lo hace el viceministro de Industrias Culturales, un funcionario. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales del ser humano que la Constitución y los tratados internacionales consagran, que es el derecho a que cada peruano pueda ejercer lo que él considera como cultura y lo que sus ancestros han considerado como cultura. A ver, Fernando, ¿consideras que esta norma va a favorecer, digamos, iría en favor del derecho animal, se podría decir de alguna manera? Yo creo que
Bueno, finalmente lo que han dicho no va a cambiar mucho lo que ya había. Hemos visto pues que el gobierno ha tratado de hacerse de la vista gordo tanto con los perros abandonados como con las corridas de toros que muchas personas no queremos. Y que bueno, además han hecho todo lo posible por proteger las corridas de toros. Es lamentable que bueno, mientras el 70% de peruanos no queremos corridas de toros, como el Congreso tiene un 70% de taurinos, y ellos específicamente son los que dictan las leyes. Sí, los congresistas. Bueno, pero vayamos al tema de fondo, no nos desviemos. De taurinos es increíble. Del maltrato. En todo caso, no es suficiente, entonces, desde el punto de vista de ustedes como Para nosotros todavía no ha pasado nada. Este dictamen, donde dicen que lo único que van a hacer es modificar la ley vigente, significa casi nada, porque la ley vigente nunca ha servido. Entonces, a nosotros lo que nos gustaría es ver que hay una sanción verdadera. Ahora, lo que pedimos nosotros, la propuesta que hemos estado apoyando, que no es, digamos, una que haya nacido precisamente de nuestra visión interna, sino que es la del señor Isaac Meckler, me parece muy buena porque es más amplia. Entonces decía animales domésticos y silvestres en cautiverio. Ahí yo creo que sí entraban los toros, bueno, los gallos, pero eso está prohibido, ¿no? El comercio de animales silvestres está prohibido, al menos acá en nuestro país. Es ilegal. Claro, pero ahí hablábamos del maltrato. Ahora tenemos un montón de restaurantes campestres que tienen tigrillos, serpientes chiquitas y un montón de animales de la selva, y hay un comercio, ¿no? Porque no es que los obtengan todos de rescates. Son algunos los pocos santuarios que sí los tienen de animales rescatados de los circos, del mismo comercio ilegal, pero la mayoría, o sea, se mueve en base a eso, ¿no? Y es lamentable que en muchos de estos casos estos animales terminan pues en condiciones terribles y mueren, porque aparte es difícil conseguir un veterinario que sepa, por ejemplo, de cómo tener un cóndor en un sitio alejado, cómo tener un tigrillo. Claro, ¿no? ¿cuáles son las condiciones apropiadas, digamos, para que el animal no padezca? Y además que necesitan un veterinario maltratado. especializado en animales silvestres, ¿no? Cualquier veterinario no puede atender a cualquier animal. ¿Cómo sucede, digamos, en los parques, el Parque de las Leyendas? El Parque de las Leyendas que está grave, ¿no? Bueno, entonces, ¿también prohibimos los zoológicos? Te pregunto, Fernando, porque lo que pasa es que tu posición es que ningún animal ni siquiera muera. Yo te contaba hace un momento que en la selva, en todos los restaurantes de la selva y la ceja de selva, se come carne de cacería. Ronzoco, tapir, lagarto, y es la costumbre. Tortugas, monos, creo. No, tortuga no. Y entonces esa es la costumbre alimenticia, esa carne de cacería de muchísimos peruanos. Ahora, si alguien tiene un zoológico particular, yo creo que sí se le debe exigir que tenga sus animales en el mejor en la mejor de las situaciones, sin duda. Y ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y como, por lo menos con un pequeño hábitat. Y como te decía yo hace un momento, es algo que no vemos en el Perú, pero en países desarrollados la gente le ha dado por tener animales exóticos que no son domésticos, qué sé yo, bueno, pero eso, hurones y esto, y al final la gente los termina abandonando. Es una moda. Es una moda, entonces tampoco estamos de acuerdo con eso, claro. No, definitivamente que no. Bueno, como ahora, bueno, dicho, yo creo que finalmente por más que haya un motivo volando económico y una movilidad social, una actividad social por el tema de las corridas de toros, nada de esto va a justificar e incluso que el animal sea muy bravo, eso no significa que nosotros decidamos darle ese final, ¿no? Y que, bueno, la sociedad humana estamos preparados para muchas cosas mucho mejores, no tenemos por qué condicionarnos especialmente al sabor de los animales o a matar a los animales o a depender tanto de los animales. Lamentablemente nuestra sociedad está muy dependiente y esclavizada de la explotación animal. Si todo el recurso humano y toda la inteligencia se concentrara en todo lo que no tiene que ver con el maltrato animal y la explotación animal, de hecho como especie nos podríamos desarrollar mucho mejor, ¿no? Y bueno, esperemos entonces. De carne y nos volvemos todos vegetarianos. Es opcional, claro que sí. Es opcional. Okay. Claro que sí. Bueno, llegamos Está al bien. final de este programa. Les agradecemos su presencia a ambos y, por supuesto, siempre es importante escuchar diversas opiniones porque siempre se puede llegar a mejor puerto escuchando a todos. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces. Gracias.